Con la llegada del presidente Luis Abinader al poder, sometió a la Policía Nacional en un proceso de reforma, en un proceso de ir cambiando esa imagen represiva, esa conducta de los policías, ese procedimiento interno, ese protocolo que tienen los policías a la hora de proceder con cualquier apresamiento, que lo realizaban de una forma brutal y que violentaban todos los derechos de los ciudadanos. Se agotó ese proceso de ir cambiando la imagen institucional. Pero recientemente, esa policía que aún arrastra esa práctica tradicional de las ejecuciones extrajudiciales, asesinó a 5 jóvenes en Santiago de los Caballeros, entre ellos un barbero, un peluquero, que hasta ahora todo el mundo dice que no tenía ningún tipo de vinculación, y si la tenía, bueno, yo creo que si una persona se hinca y suplica por su vida, no hay que ejecutarlo. No hay que ejecutarlo, porque ya obedeció. La policía, de acuerdo a las informaciones, la policía, aún el joven estando de rodilla, lo ejecutó. ¿Quiénes mueren en estos intercambios de disparos? ¿Cuáles son las víctimas? Los pobres de solemnidad, los hijos de madre soltera, los muchachos de los barrios, de las comunidades, de los pueblos, los infelices, los que escuchan dembow, los muchachos que andan en los motores, en la pasola. Esos son los que mueren en estos famosos intercambios de disparos. Existe la pena de muerte. El pobre tiene encima la pena de muerte. Lo único es que no está establecido en los textos legales, pero la policía, a través de sus mecanismos, su forma de actuar, de proceder, ejecutan a los pobres. ¿Por qué nosotros no legislamos para que los políticos delincuentes, los políticos corruptos, ladrones, que se han robado cientos y cientos de miles de millones de pesos, que han quebrado las instituciones públicas, como en efecto ahora mismo el SENASA, la salud del pueblo, han depredado esa institución, han reventado esta institución? Una persona que no lo estoy acusando, porque hay que esperar que se investigue, pero Santiago Jacín, que viene de una tradición familiar, y ver que este individuo haya permitido ese entramado que se armó a lo interno de esa institución, donde se está hablando más de 25,000 millones de pesos perdidos. Perdido no, alguien lo tiene, del pueblo dominicano. ¿Por qué nosotros no podemos legislar para que se lleve a la horca, se ejecuten a estos personajes políticos que están en las instituciones públicas y se roban ese dinero? ¿Por qué nosotros no legislamos para que un hombre como Maxi Montilla, que confesó, devolvió 3,000 millones de pesos, no sea llevado a la horca? ¿Por qué nosotros no legislamos si estamos ejecutando a los pobres? 120 muertos en el 2024 y más de 40 en el 2025 van con los famosos intercambios de disparos. ¿Por qué ellos, que roban tanto dinero y que probablemente los muertos de los intercambios de disparos es la consecuencia del robo y el saqueo
de estos personajes que van a las instituciones públicas a aprovecharse por la influencia de un amigo, de un político, y los mismos políticos en contubernio con los empresarios hacen estos grandes tumbes en las instituciones públicas. ¿Por qué nosotros no colgarlo a ellos? ¿Por qué no legislar, someter un proyecto para que los corruptos que se roben 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos y sean condenados, sean llevados entonces a la horca? O a un pelotón de fusilamiento a ellos. Porque no podemos reivindicar a China con sus corruptos, que lo primero que hace es que lo fusila. Y podemos nosotros enviar un mensaje, porque la gran mayoría de esos recursos, de esos personajes políticos y empresarios envueltos en la corrupción institucional, es el gran problema que tiene la sociedad dominicana, la corrupción. Ahí es que se pierde todo el dinero de las inversiones, de la política pública, de la educación, de la salud, de la infraestructura. Se pierde en la corrupción. ¿Y dónde van? Compran yates, aviones, apartamentos, fincas. Compran apartamentos de lujo en Estados Unidos, en Miami, Nueva York, en otras ciudades, en Europa. Viajan por el mundo con el dinero del pueblo. Pero si Santiago Jacín, en este proceso, se pueden encontrar algunos hallazgos evidentes que comprometa su libertad, simplemente puede negociar. Y si son 20.000 millones, devuelve 5.000 millones y se va con 15 y no tiene problema en este país. El negocio más grande, más importante en la nación dominicana es la corrupción, porque la corrupción está garantizada, está legitimada, o no legitimada, sino legalizada por la justicia dominicana. ¿Cuál sería el proceder de alguien que se robe el presupuesto, los recursos del pueblo? Quitárselo y ahorcarlo. Es un pueblo que se respete. Por eso que yo promuevo la pena de muerte para los políticos que se roban los recursos del pueblo. Pero ellos no lo van a hacer, porque quienes legislan son políticos. Y muchos de ellos son ladrones y delincuentes. No todos, pero muchos de ellos son ladrones y delincuentes. Y probablemente el que no es ladrón es porque no le han dado la oportunidad. No le han dado la oportunidad. ¿Existe posibilidad alguna, señores, de que podamos enderezar este barco que va a la deriva, que un viento sin rumbo? Podamos llevar este barco a puerto seguro. ¿Existe la posibilidad de que podamos frenar la corrupción que se ha llevado el dinero de la educación, de la salud, de la seguridad ciudadana, de la seguridad pública? Y simplemente los pobres, que es la gran mayoría del pueblo dominicano, deben seguir sometidos a esta injusticia social. Los centros educativos son albergues de pobres niños concentrados, es un campo de concentración con lugares no aptos para esos niños, sin condiciones. Esos centros educativos, ¿cómo pueden aprender en un aula de 50, para 20 muchachos le meten 60? No hay condiciones porque se roban el dinero del pueblo. Así no existe posibilidad,
si nosotros, el pueblo dominicano, no se unifica frente a esta situación que verdaderamente afecta a todos los dominicanos. La corrupción es un cáncer y ha hecho metástasis. Es un cáncer que ha afectado a todos los órganos del Estado dominicano. ¿Y qué hacer? ¿Estamos a tiempo, señores? Pregunto. ¿Hay posibilidades? ¿Existen posibilidades algunas? Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que los corruptos dominicanos delincuentes condenados sean llevados a la horca y que el pueblo dominicano lo observe colgando por ladrones y delincuentes. No es que devuelvan de 5.000 millones, devuelvan 1.500 y se vayan a gozar su vida con los otros cuartos del pueblo. No, quitarle todo el dinero y alocarlo. Ese es mi deseo. Se les quite los recursos, todo, y entonces sean ahorcados, pesados, fusilados. Yo promuevo el fusilamiento aquí en este país. Promuevo la horca. Promuevo que los delincuentes sean colgados. Principalmente los delincuentes políticos de este país. Todo el funcionario que robó y se confirmó que robó los cuartos del pueblo debe ser ahorcado y enterrado ahí mismo en una fosa común por rata, y ponerle a sí mismo una lápida: te ahorcamos por corrupto y delincuente. Por eso hoy te ahorcamos, te pesamos. Estoy totalmente con el fusilamiento, estoy totalmente de acuerdo con el fusilamiento de los corruptos, porque es la única forma que esto se puede detener, llevándolo a la horca a los delincuentes. Y si hay que llevar a 2.000, 3.000 y dejar el Estado sin nadie, sin gente, tenemos que buscarlo del otro lado, lo dejamos, pero lo ahorcamos a todos. Porque se están llevando la felicidad del pueblo dominicano, que son los recursos para el bienestar, para la construcción, para la seguridad. Y están creando esquemas simplemente para matar a los pobres. Esa reforma policial, que es una estructura para matar a los pobres dominicanos. Porque los ricos no mueren en los intercambios de disparos, no. Ellos gozan de la buena vida, de las mieles del poder, los beneficios de la corrupción. Y hay una corrupción ya instituida, legalizada. Se robó 5.000, devuelva 1.500 y no tiene problema. Quedó evidenciado y demostrado con Maxi Montilla, uno de los grandes corruptos y ladrones de la República Dominicana, que devolvió 3.000 millones de pesos y se quedó con el resto para él seguir sus actividades. Pero los 5 jóvenes en Santiago fueron fusilados por el Estado dominicano, por las instituciones del Estado dominicano, por el gobierno dominicano. Fueron fusilados, ejecutados vilmente los pobres. Pero Maxi Montilla, Alexis Medina, el señor Pagán y todos los que están sometidos y todos los que han sido condenados están en su casa. Y no van para la cárcel, no vuelven para la cárcel. Ustedes van a ver que el señor Santiago Jacín va a negociar con el Ministerio Público, va a devolver una parte si hay hallazgos evidentes, y se va para su casa. Y entonces la policía va a continuar con el mismo proceso de ejecutar pobres. Ustedes deben levantarse, este pueblo debe despertar ya. Yo promuevo la pena de muerte.
Yo promuevo que los políticos delincuentes se fusilen ahí en la Plaza de la Bandera. Y yo puedo encabezar el pelotón de fusilamiento. El que no quiera, yo solo lo fusilo a todos. Obviamente con un marco legal. Yo me convierto a ser el verdugo de esto. Y déjenme todos los delincuentes que se roban 3.000, 2.000, 5.000 millones de pesos. Que yo me encargo, ese va a ser mi trabajo, de fusilarlo a todos. No merecen vivir, no merecen respirar el aire que respira el pueblo dominicano, el que hace una vagabundería como eso, una barbarie como eso. Es un genocidio. Y gente así no merece caminar en esta tierra. Buenos whiskies, buenos quesos, buscando mujeres internacionales con los cuartos del pueblo dominicano. Utilizan influencia política, utilizan familiares en la política para depredar las instituciones públicas, los presupuestos del pueblo dominicano. No merecen vivir, no merecen respirar. Soy un promotor de la pena de muerte en República Dominicana. Promuevo que los políticos delincuentes sean ahorcados en este país, sean fusilados. Porque son ratas, son gusanos, son gusarapos. Son lo más asqueante, asqueroso que puede existir. Todo aquel que se lleve los recursos del pueblo. Y nadie dice nada. Nadie puede decir nada. Tenemos que aguantar, resistir todas las cosas que hacen la clase política en República Dominicana. Mueren los pobres en el pueblo dominicano por el descuido. No tenemos educación porque los recursos se los reparten entre grupos. La justicia dominicana es una justicia benigna, es una justicia indulgente, es una justicia que solamente castiga severamente al pobre, pero privilegia a los ricos. Y lo que vemos hoy día aquí abajo es consecuencia de lo que hace lo que están arriba. Lo que están arriba son los responsables del desastre que tenemos abajo. Y hoy día el pueblo es víctima de estos pseudos delincuentes que no tiene que ver con un gobierno, sino que es el sistema político en República Dominicana que está podrido. Es la partidocracia corrupta, perversa, delincuencial. Y yo creo que una forma de eliminar eso es empezar a eliminar, valga la redundancia, de estos personajes que están ahí. Ejecución sumaria de cada uno de ellos. Desde ahora me consagro ser el promotor de la pena de muerte en la República Dominicana, principalmente a los políticos de la República Dominicana que se roban los cuartos del pueblo. Y estoy dispuesto a asumir la misión como el verdugo ejecutor de esa gente. Obviamente, repito, bajo un marco legal. Sean condenados, envíeselo a Néstor. Uno a uno. Esto hay que aguantarlo.
el pueblo se pierde y estos delincuentes reciben todos los beneficios apoyados por un Estado corrupto, dominado por ellos mismos. Si tenemos que volver a la caverna, vamos a regresar. Volvamos a la caverna. Si tenemos que anarquizar el país, pues volvamos a la anarquía, al desorden, al caos. Si esa es la forma de recuperar esto, hay que hacerlo. Si seguimos con el mismo esquema político, el mismo sistema político, los mismos partidos, los mismos dirigentes, los mismos candidatos, perdimos el país. Lo perdimos.